Buenos días, alumnos. Vamos a empezar con la clase de literatura para segundo de secundaria. Colocamos la fecha de hoy, lunes 15 de junio del 2020, valor, respeto y honradez, semana 2. El tema de hoy es Renacimiento en el Perú. Te tienes que acordar el contexto, ¿no? Es cuando los españoles pues vienen acá a Perú e intentan conquistar lo que es el territorio de los incas, ¿no? El género que se desarrolló en estas épocas fue la crónica. Y acuérdate, la crónica nos va a contar hechos históricos, una sucesión de hechos, obviamente ordenados, donde el lector pues obviamente tiene que entenderlos. Obviamente se va a relacionar mucho con lo que es la historia. Veamos el concepto, te dice. Etimológicamente la palabra crónica proviene del griego toros, que significa tiempo. Las crónicas nos narran los acontecimientos por su orden cronológico y son el género más característico de la conquista, que linda con la historia, la novela y el ensayo. Entonces, entre sus características tenemos, dice, encierran testimonios del pasado peruano, las descripciones de soldados, catequistas y poetas. Acuérdate que la sociedad inca tenía el quechua, su lengua, pero esta no tenía escritura. Entonces, quienes iban a escribir sobre los incas, sobre los indígenas, iban a ser personas que venían pues de España. Por eso entre ellas contamos a los soldados, catequistas o poetas. También nos dice, sirvieron para conservar las reliquias de la cultura precolombina. Acuérdate que antes de la sociedad inca teníamos culturas precolombinas, ¿no? Como los guari, los tiahuanaco, los mochicas, moche, etc. Entonces, como está hablando este género, digamos, de la historia, obviamente va a enriquecerse, va a mirar con nostalgia lo que fue nuestro pasado y nuestra cultura precolombina. Dice la siguiente característica. En un comienzo relatan hechos de la angustia. Acuérdate que sería angustia porque vienen estos soldados españoles pues a conquistarnos, ¿no? A someternos como civilización. Pero más tarde se nutren de los elementos culturales de las sociedades conquistadas. Es decir, cuando ya pasó la conquista, ya se estableció la sociedad, pues empieza ya a tener una vida común, ¿no? Y obviamente se va a enriquecer por estos elementos culturales que vienen de España. Tenemos numerosos cronistas, pero se separa en lo que son los españoles, obviamente venidos pues de España, cronistas indígenas propias de nuestro Perú y cronistas mestizos, es decir, su papá o mamá pueden ser españoles, e igual uno de sus progenitores pues es propio del Perú, ¿no? Tenemos entre ellos españoles, Cristóbal de Mena, Fábulas y ritos de los incas, Juan de Betanzos, Suma y narración de los incas, Pedro Cisa de León con Crónica del Perú. Estos son españoles. En cuanto a indígenas tenemos Juan Santa Cruz con relaciones de antigüedades de los incas, Tito Cusi Yupanqui, relación de la conquista y hechos del Inca, Felipe Guamán Poma de Ayala con Nueva Crónica y Buen Gobierno. Como te das cuenta por los títulos, pues están hablando de su coyuntura, ¿no? De lo que pasaba pues en esa época, que era pues qué es lo que pasó con los incas, las fábulas, cómo fue la conquista y cómo será pues este gobierno, este nuevo gobierno de los españoles con nuestras antiguas sociedades incas. En el caso de mestizos tenemos a Blas Valera, Historia del Perú y de los indios del Perú, sus costumbres y pacificación. También tenemos al denominado Inca Garcilaso de la Vega con los comentarios reales. Ahora, los que vamos a explicar y mencionar son dos de los más importantes. Tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala con la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Entonces, tienes que contextualizar, ¿no? Darte cuenta que él pues es un indígena y obviamente está sufriendo, está viendo lo que le pasa a muchas personas pues en lo que sería este nuevo país, lo que es el Perú. Están sufriendo vejámenes, muchos abusos, explotación por parte de los españoles. Acuérdate que esta sociedad inca pues es una sociedad dominada, ¿no? Por lo tanto, lo que él hace con Nueva Crónica y Buen Gobierno es mandarle una carta extensa al máximo, obviamente al máximo gobernante, que sería el rey. Veamos el concepto, dice. Presenta el pasado incaico, enjuicia y critica el presente. Es una carta al rey donde se hace un reclamo de buen gobierno
explicando la difícil situación de los indios después de la llegada de los conquistadores. También se menciona en esta obra algo muy importante, que son los dibujos que el propio Felipe Guamán Pomaderiala realiza, ¿no? Los propios que se conservan hasta ahora y son estudiados, ¿no? Reflejan la realidad, ¿no? De las personas que vivían en el Perú. Otra de las obras muy importantes de esta etapa es los comentarios reales. Entonces tenemos que contextualizarnos que nuestro autor, Garcilaso de la Vega, tenía a su padre, que era español, y tenía a su madre, que era una princesa incaica. Entonces, por los dos lados, tanto materno como paterno, va a escuchar todo lo que es la historia propia de nuestro Perú, desde los incas, y también, pues, por la parte de su padre va a escuchar todos los acontecimientos que dieron lugar a la conquista. Veamos lo que son los datos. Dice, mira, cuya primera parte se dio en 1609, trata de la historia, cultura e instituciones sociales del Imperio Inca. En tanto que la segunda, titulada Historia General del Perú, se publicó próximamente cuando ya falleció, pues en 1617. Se ocupa de las conquistas de esas tierras y de las guerras civiles. Entonces tienes que darte cuenta que él es que el autor, Garcilaso de la Vega, pues no, es la suma de estas dos grandes culturas, ¿no? Que obviamente pues se han encontrado, tienen que adaptarse, obviamente chocan, se fusionan, por lo tanto que los españoles nos imponen lo que es su lengua, ¿no? Y se deja, por ejemplo, de usar el quechua. Pero él va a mostrar en su obra todo lo que está pasando. Como te decía antes, se relaciona mucho con lo que es pues la historia, ¿no? Dice, nuestro último dato. A ver, la crónica ofrece una síntesis ejemplar de las dos principales culturas que configuran el Perú, integradas dentro de una concepción providencialista de los procesos históricos, que él presenta como una marcha desde los oscuros tiempos de barbarie al advenimiento de la gran cultura europea moderna. Entonces, ¿no? Acuérdate que aunque tenga su madre princesa incaica, aunque tenga su padre que es un español, él va a darse cuenta que para él los incas, el pasado, acuérdate que todas esas costumbres, pues él ya no las practicaba, era algo de nostalgia. Para él sería como pues una barbarie, ¿no? De sus antepasados, ¿no? Las luchas, los asesinatos, las conquistas, la guerra, pues, o el enfrentamiento, ¿no? Entre Atahualpa, entre Huáscar, entre estos hermanos, ¿no? Y para él, en la actualidad, lo que él está viviendo, lo va a mostrar como, pues, la realización, ¿no? De esta gran cultura europea moderna. Acuérdate que tienes una ficha y tú tienes que resolverlo. En un próximo video veremos la resolución. Gracias.